Bueno, muy bien, chicos. Entonces, eh, nosotros habíamos terminado la parte estática, la última clase, entonces vimos dos ejemplos. En el caso eh, vimos dos ejemplos en el caso de la teoría de campos electromagnética, ¿cierto? Entonces vimos el caso eléctrico, donde E se podía expresar como el menosgradiente de una función potencial escalar. Y B se podía expresar como el menos rotacional de una función potencial vectorial, que va a ser muy importante en el contexto de la relatividad de la teoría de campos lagrangiana, ¿cierto? En términos de este campo de acá, este potencial vectorial, entonces se formula toda la teoría de Lagrange para los campos electromagnéticos, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto de acá, este es el caso estacionario en el tiempo, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasa con el caso dinámico. Entonces, para el caso dinámico, tenemos las siguientes ecuaciones de movimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué ecuaciones de movimiento tenemos por acá? Bueno, básicamente estamos hablando para el caso dinámico de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, 4 ecuaciones de Maxwell, cuya solución son las ecuaciones de Jeffimenko que ustedes podían haber, digamos, obtenido en su taller. No era obligación porque eso era, digamos, para puntos adicionales. Entonces lo pudieron haber hecho, ¿cierto? Entonces las cuatro ecuaciones de Maxwell en el caso dinámico son la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0, ¿cierto? La divergencia de la inducción magnética es igual a 0, ¿sí o no? Y sería el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo, ¿cierto? Y el rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0 y multiplica J. Yo escribo esto por acá. Esta ecuación es grandecita, entonces no acaba. Entonces, el rotacional de B va a ser igual a mu sub 0 por J de RT, ¿cierto? Entonces, J de RT sería una fuente de campo magnético, pero más otra fuente de rotación de campo magnético sería la variación temporal del campo eléctrico. O sea que esto sería mu sub 0, epsilon sub 0, derivada de E de RT con respecto a T. Entonces, estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell para el caso de variación temporal. Entonces, acá deberíamos de poder obtener una ecuación dinámica de movimiento
que nos permita solucionar E y B, ¿cierto? Entonces, si nosotros invocamos el teorema de Helmholtz, invocando el teorema de Helmholtz, entonces tenemos que para que un campo F que se expresa como el menos gradiente de phi, perdón, acá yo había, para conservar la notación, había dicho sí, más el rotacional de gamma, es necesario conocer la divergencia de F y el rotacional de F, ¿cierto? Entonces, yo quiero conocer el campo, necesito determinar su divergencia y su rotacional, ¿sí o no? Muy bien, entonces en este caso, los campos B, nosotros ya sabemos que B de RT, lo que pasa es que ahora en el caso dinámico lo podemos expresar como el rotacional de un potencial vectorial. Pero ahora en el caso dinámico, la diferencia con el caso estático es que en esta ley de Faraday, entonces en la ley de Faraday, este campo eléctrico y esta inducción magnética ya quedaron acopladas. Y esta de acá en la ley de Ampère, Maxwell también, ¿cierto? Entonces acá este campo eléctrico y esta inducción magnética acá quedaron acoplados, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya acá hay una diferencia. Entonces si B es igual a rotacional de A, entonces E de RT satisface, entonces rotacional por la ley de Faraday, ¿cierto? Entonces rotacional de E, que es menos la derivada de la inducción con respecto al tiempo, o sea, como la menos derivada con respecto al tiempo del rotacional de A, ¿cierto? Las derivadas son intercambiables, o sea que esto queda como menos el rotacional, ¿cierto? De la derivada de A de RT con respecto al tiempo, ¿sí o no? Acá vamos a obtener una condición de ligadura para A, así como la condición de ligadura que se llama gauge, en el caso estático era la divergencia de A, acá va a ser algo parecido. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, si pasamos este término para el lado izquierdo, tenemos que rotacional de más el rotacional de la derivada de A de RT con respecto al tiempo es igual a cero, ¿cierto? Dicho de otra forma, el rotacional de E de RT más la derivada de A de RT con respecto al tiempo es igual a cero. Y si el rotacional de un campo es igual a cero, eso implica que ese campo es un campo conservativo, como habíamos dicho en clase, y por lo tanto se puede expresar como el gradiente de un potencial escalar. Por lo tanto, E de RT más la derivada de A con respecto al tiempo es igual a menos
el gradiente de phi. Dicho de otra forma, E de RT es menos gradiente de phi menos derivada de A con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, esta es la formulación electrodinámica para el campo eléctrico. Listo. Entonces, formulación electrodinámica para el campo eléctrico, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, básicamente acá, a ver, ¿qué podemos ver de acá? Si yo comparo este campo eléctrico con la formulación original en el teorema de Helmholtz, entonces el campo eléctrico se puede expresar como el gradiente de phi menos la derivada temporal de otro campo, ¿cierto? Entonces uno podría decir que A podría expresarse en términos de algún potencial que sea un rotacional, ¿cierto? Entonces, pero lo que tenemos acá es que tenemos el gradiente de algo menos un campo temporal, ¿cierto? Entonces esto es para los campos dependientes del tiempo. Digamos que el teorema de Helmholtz ya toma otra, otra estructura y tenemos que añadir una función que depende del tiempo, en este caso una derivada, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá una derivada temporal. Bueno, muy bien. B queda como estaba, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer es cómo vamos a determinar ecuaciones de movimiento para phi y para A, así como en la parte original del teorema de Helmholtz, ¿cierto? Entonces, ahora requerimos ecuaciones de movimiento para phi y para A, ¿sí o no? Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a mirar a ver cómo podemos obtener lo que conocemos como el gauge de Lorentz, ¿cierto? Es, digamos que otra, otra condición importante. Dame un segundo, yo reviso una cosa por acá. A ver. Bueno, muy bien. Entonces hagamos lo siguiente. A esta definición, este axioma pues de campo eléctrico en el dominio dinámico, vamos a aplicárselo a la ley de Gauss, esta de acá. Entonces, ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta sería la ley de Gauss para el campo magnético. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Entonces tenemos la divergencia de RT sería igual a la divergencia de menos el gradiente de la función escalar phi de RT menos la derivada de A de RT.
Listo. Y esto básicamente lo podemos expresar como menos el laplaciano escalar de phi de RT, sería menos la derivada temporal de la divergencia de A. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, y esto es igual a rho de RT sobre epsilon sub 0. Listo. Bueno, muy bien. Ahora necesitamos hacer esto con B, ¿cierto? Entonces vamos para la ley de, lo vamos a hacer con la ley de Ampère-Maxwell, con esta ley de acá. Acá vamos a reemplazar la definición dinámica de E, ¿listo? En la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, en la ley de Ampère-Maxwell, Ampère-Maxwell, reemplazamos la definición dinámica de E. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería rotacional de la inducción, ¿cierto? Es el rotacional de la inducción. Y acá, esto quedaría como mu sub 0 j de RT más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada de E de RT con respecto a T. Si reemplazo E, entonces me queda mu sub 0 J más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada con respecto a T de menos el gradiente de phi menos la derivada de A de RT con respecto a T, ¿cierto? Y esto va a quedar como mu sub 0 por J de RT más bien menos mu sub 0 epsilon sub 0 derivada temporal. No, más bien hagamos esto. Vemos el gradiente de la derivada temporal de phi de RT con respecto a T menos mu sub 0 epsilon sub 0 segunda derivada de A con respecto a T. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es una ecuación importante. Ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar la condición de B acá. Listo. B, voy a decir que B no es otra cosa que el rotacional de el potencial vectorial, ¿cierto? Eso significa que el rotacional del potencial vectorial queda como mu sub 0 J menos mu sub 0 epsilon sub 0 gradiente de la derivada de phi con respecto al tiempo menos mu sub 0 epsilon sub 0 segunda derivada de A con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero este término de acá, entonces queda como el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano vectorial de A, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a pasar este término para el lado derecho y este término para el lado izquierdo. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar
el gradiente de la divergencia de A más mu sub 0, epsilon sub 0, gradiente de la derivada de phi con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a el laplaciano vectorial de A menos mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de A con respecto al tiempo, más mu sub 0 por J, ¿cierto? Muy bien. La condición, lo que nosotros llamamos una ligadura, pero en este caso la condición gauge o el gauge va a ser cualquier cosa, lo que sea, que me permita seleccionar el potencial vectorial de alguna forma particular, ¿cierto? Entonces, Lorentz escogió el potencial A de forma tal que este término fuera cero, ¿cierto? Se llama el gauge, se llama Lorentz gauge. Lorentz gauge, listo. Muy bien. Entonces, acá podemos tener lo siguiente. Podemos decir, acá vamos a poder decir, a ver, que el gradiente, ¿cierto?, de la divergencia de A más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada de phi con respecto al tiempo, esto debe ser igual a 0, ¿cierto? ¿De dónde obtenemos el Lorentz gauge? Que sería que la divergencia de A debe de ser igual, o más bien la divergencia de A más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada de phi con respecto al tiempo debe ser igual a 0, ¿cierto? Muy bien, esto es lo que se conoce como Lorentz gauge. Listo. Entonces, el Lorentz gauge es una condición, ¿cierto? El Lorentz gauge es una condición para los potenciales phi y A de forma tal que se pueda calibrar el sistema, ¿cierto? Antes, para el gauge de Coulomb, nosotros simplemente teníamos que la diferencia era igual a 0. Ahora ya cuando hay variación temporal ya no, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos que incluir este otro término. ¿Listo? Bueno, bien. Un segundo. Listo. Entonces, por lo tanto, digamos, si nosotros decimos que esta es la ecuación 1, entonces, por lo tanto, la ecuación 1 queda, entonces, si esto es igual a 0, pasamos mu sub 0j para el lado izquierdo, o bueno, para el lado derecho, lo que sea, y nos queda que el laplaciano vectorial de A menos mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de A con respecto al tiempo, es igual a menos mu sub 0j. Esto es una ecuación de onda no homogénea para el potencial vectorial, con C igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 y epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente vamos a tener la velocidad de la onda. El inverso de la velocidad de la onda al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, muy bien.
Esta sería una ecuación de movimiento para el potencial vectorial. Si yo tengo una teoría lagrangiana, por ejemplo, para el campo electromagnético, entonces a partir de la teoría lagrangiana, dependiendo de quién escoja yo como Q y como Q punto, entonces yo en últimas, aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, debería de poder llegar a esta expresión que tengo acá, ¿cierto? Debería de poder llegar. Entonces esta es mi primer ecuación de movimiento. Esto es una ecuación de onda. No homogénea para A. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ahora vamos a mirar a ver qué pasa con esta expresión que teníamos acá. Tenemos laplaciano escalar de phi menos la derivada de con respecto al tiempo de la divergencia. Nosotros ya sabemos cuánto vale la divergencia de A, porque ya tenemos el gauge de Lorentz. La divergencia de A, esto aquí vale menos mu sub 0, epsilon sub 0, derivada de phi de RT con respecto a T, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sumamos que esta es la ecuación asterisco, pues. Entonces, vamos a decir acá. Utilizando el Lorentz gauge, obtenemos que menos el laplaciano escalar del potencial phi más mu sub 0 epsilon sub 0 por la segunda derivada de phi de RT con respecto a T es igual a rho de RT sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, de acá obtenemos nuestra segunda ecuación de movimiento para los potenciales, que el laplaciano escalar de phi de RT menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada de phi de RT con respecto a T es igual a menos rho de RT sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, esta sería la ecuación de movimiento para el potencial escalar, que es una ecuación de onda no homogénea, ¿cierto? Entonces, aquí esta es una ecuación de onda no homogénea para A. Esta es una ecuación de onda no homogénea para phi, ¿cierto? Esta ecuación de onda es una ecuación de onda escalar. Es una ecuación de onda escalar. Y esta de acá es una ecuación de onda vectorial. Entonces en eso contrastan. Pero como nosotros vimos, tal cual como nosotros lo hicimos para la ecuación vectorial de Poisson la clase pasada, esta ecuación de onda vectorial se puede expresar como tres ecuaciones de onda escalares, ¿cierto? Tal cual, ¿cierto? Por lo tanto, nos interesa resolver este problema. Nos interesa resolver laplaciano escalar de un potencial psi de RT menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada, ¿cierto?
de psi de RT con respecto a T igual a S de RT. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, esta es la parte de D'Alembert, ¿sí o no? Nosotros tenemos que el D'Alembertiano es un operador diferencial, el D'Alembertiano, digamos, de RT, es un operador diferencial que es nabla al cuadrado menos 1 sobre C al cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo, y nosotros ya habíamos estudiado en el curso cuál es el espectro del D'Alembertiano, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos acá es solucionar esta ecuación de onda de alguna forma, y nosotros sabemos que lo podemos hacer con una función de Green. Con una función de Green G de R menos R' T menos T', podemos escribir psi de RT como una integral de convolución. Como una integral de convolución. Entonces, quedaría psi de RT igual a la integral sobre D3R', integral sobre DT', de G de R menos R', coma T menos T', por S de R', T', ¿cierto? Entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente, y suena sencillo, simplemente tenemos que determinar G, ¿cierto? Que ustedes, o por lo menos la mayoría de ustedes ya lo habrán hecho, eh, en el taller, ¿sí o no? Bueno, un segundo. Listo. Entonces, así nosotros podemos escribir una solución cerrada para este problema. Yo voy a mirar a ver cómo les fue a ustedes con esto. Voy a mirar a ver cómo les fue a ustedes con esto y entonces solucionamos esto en una asesoría la semana entrante. Naturalmente, pues hay que proveer las soluciones del taller, ¿sí o no? Entonces eso lo podemos hacer la semana entrante. Pero entonces esta es la forma como se solucionan estos problemas. Vamos a encerrar este. Es un resultado importante que nosotros vamos a expresar la solución de la ecuación de onda vectorial así. Bueno, esto tiene, digamos, esto tiene una orientación muy relativista que nosotros vamos a alcanzar a apreciar de alguna forma, ¿cierto? Entonces ya les voy a enseñar algo. En un segundo. Eh, Estos son ecuaciones de onda no homogéneas porque tienen una excitación, es decir, esta función S de RT es un estímulo, ¿cierto? Entonces podemos ubicar el estímulo en algún punto. Esto podría ser de varias formas, ¿sí o no?
Acá puede ser, por ejemplo, un tanque. Yo tiro una piedrita en toda la mitad del tanque y entonces las ondas en el tanque se comienzan a propagar, ¿cierto? En diferentes direcciones. Naturalmente, si usted tiene un observador que está parado por acá en esta sección del tanque, pues entonces el observador, la onda le va a llegar en un tiempo t, ¿cierto? Si usted tiró la piedrita en un tiempo t', o sea que hay una diferencia de tiempos entre la observación en t y el estímulo en t', ¿sí o no? La diferencia entre t y t' la llamamos tiempo de retardo, ¿cierto? Y esto tiene mucho sentido. Nosotros ya hemos hablado de esto varias veces en clase y hemos no solamente hecho eso, sino que también hemos construido una teoría. Hemos construido toda una teoría para poder entender el fenómeno de la causalidad. ¿Qué es el fenómeno causalidad? Es el fenómeno mediante el cual y es el fenómeno mediante el cual mm, a ver, ¿cómo escribimos esto? Déjenme, yo pienso. Mm, todo sistema físico responde después de haber sido estimulado, ¿cierto? O sea, uno no puede pretender que primero responde y después se estimula el sistema físico. Eso sería un comportamiento de un sistema físico no causal. Eso sería no causal, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos de garantizar la causalidad que tiene que ver con la respuesta temporal del sistema, no espacial, sino temporal, ¿cierto? Eso es lo que está pasando acá. Yo estoy excitando en T' y estoy observando en T, ¿cierto? O sea, primero excito y después observo. Y esa diferencia es el tiempo de retardo, que básicamente en este caso sería la distancia recorrida por la onda entre el estímulo y la observación. Digamos que yo estoy estimulando en R' y estoy midiendo en R. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este tiempo de retardo será la diferencia de las distancias que está recorriendo la onda dividido la velocidad a la cual la está recorriendo, ¿cierto? Entonces, naturalmente, debido a la derivada temporal, nosotros ya tenemos un tiempo de retardo asociado a este tipo de expresiones, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algunas cosas importantes sobre ondas, ¿cierto? Que también hay algunas de estos que están en el contenido programático. Entonces vamos a sacar algunas conclusiones, ¿ok? Bueno, hay un problemita que yo les voy a poner a ustedes en el taller. Ahora el domingo, el lunes se los paso. Es un problema de cómo resolver esto numéricamente, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, yo naturalmente podría hallar una forma cerrada para la solución. Eso siempre puede hacer. Para este problema particular, yo puedo hallar una forma cerrada para la solución. Pero igual, este problema que yo tengo acá sigue requiriendo que yo pueda valorar esa integral, ¿cierto? Entonces eso es no sé si eso es un problema, pero digamos que es, es una cuestión que hay que solucionar, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo vamos a hacer nosotros para solucionar este tipo de problemas si requerimos una solución
para sí y no una integral. En este caso nos sirve la integral. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es básicamente después a este campo sí sacarle el rotacional en el caso del potencial vectorial o sacarle el gradiente en el caso del potencial escalar y expresar E y B en términos de estas integrales para hallar las ecuaciones de Jeffy-Menko. Es una forma cerrada para la solución a las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué tal que nosotros tengamos una ecuación de onda? Y lo que queramos con la ecuación de onda simplemente es una solución. Queremos solucionar una ecuación de onda. Bueno, muy bien. Si ustedes conocen la excitación y la función de Green, pues ustedes pueden proceder a hacer esta integral de acá. Pero esta integral no siempre va a tener una solución cerrada. Es más, depende de la densidad de carga y de la densidad de corriente, esta integral puede que no se pueda solucionar analíticamente. Entonces nosotros vamos a tener que recurrir a un computador, vamos a tener que implementar esas integrales, ¿cierto? En un sistema físico y nos queremos preguntar cómo hacemos eso, ¿cierto? Entonces, esta es una pequeña tareita que ustedes van a hacer en el taller. Entonces, ¿cómo? Pregunta acá. ¿Cómo solucionamos numéricamente ecuaciones de onda no homogéneas? ¿Cierto? A ver, ¿quién tiene alguna idea? ¿Qué han visto ustedes de computación hasta ahora? ¿Han visto métodos numéricos o no? Sí, profe, pues el curso que uno ve se llama métodos computacionales y de respecto a ecuaciones diferenciales, pues uno ve Runge-Kutta y todos esos métodos de diferencias finitas y esos métodos para resolver esas ecuaciones. O sea que las diferencias finitas las podemos aplicar acá. ¿O usted qué dice? Pues que yo me acuerdo en este momento no, pero por allá creo que sí, creo que eso sí se ve. Si yo le digo, Jonathan, saque el computador, comparta pantalla y solucione esto. ¿Cuántos minutos demora haciendo eso? Profe, no sé, todo el día será. Ah, este mano optimista. Me gusta. Buena actitud. Vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, cualquier físico razonable siempre le dirá a usted que uno debe de comenzar con el sistema más o con la parte del programa más simple posible y le va añadiendo complejidad, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar en una más una dimensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nosotros nos aventuramos a solucionar una vaina como por ejemplo esta? Segunda derivada de psi de x, t con respecto a t, ¿cierto? Más o menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada de psi de x, t con respecto a t igual, por ejemplo, a una función alfa por f de x, t, ¿cierto? Donde esa sería mi excitación. Entonces, ¿cómo podría hacer yo esto acá? A ver. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos buscando es una forma de discretizar las derivadas temporales, una forma de discretizar la función. O sea, discretizar la función es relativamente sencillo, ¿cierto?
Uno simplemente evalúa la función en los puntos sobre el plano que está discretizando. Pero, eh, mm, pero ¿cómo discretiza las derivadas? Digamos que entonces ese es un asunto un poquito más complicado. Entonces vamos a ver. Entonces, Jonathan me dice que ustedes ya son expertos en diferencias finitas, entonces no creo que haya mucho problema. Miremos esto. Discretización de la segunda derivada. Entonces, básicamente nosotros tenemos que, vamos a expandir en Taylor f de x más delta x, como hicimos para el caso de las oscilaciones armónicas en la cadena diatómica, ¿cierto? Entonces esto es f de x más la derivada de f de x con respecto a x por delta x más un medio por la segunda derivada de f de x con respecto a x David, por delta x al cuadrado. una pregunta ahí en la ecuación diferencial que pusimos, la primera derivada es con respecto a x, ¿cierto? Esta de acá. No, arriba, arriba. Arriba en la amarilla. Ah, sí, sí, gracias. Vale, gracias. Esta sería la primera derivada con respecto a x, sí, muy bien. Decía acá, entonces expandimos en Taylor f de x menos delta x, ¿cierto? Y esto sería igual a f de x menos la derivada de f de x con respecto a x. No quitemos este palito de acá porque ya ahí hemos evaluado. Entonces no necesitamos el palito. La barrita, esto es delta x más un medio de la segunda derivada de f de x con respecto a x por delta x cuadrado, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4, ¿cierto? Entonces voy a sumar 3 más 4, ¿cierto? Y esto me va a dar por este lado, entonces se me cancela esta con esta, ¿cierto? Por el lado izquierdo me queda f de x más delta x más f de x menos delta x, ¿sí o no? Igual a, vamos acá, igual a 2f de x más la segunda derivada de f de x con respecto a x por delta x al cuadrado, ¿cierto? Entonces de acá podemos despejar. Esto, naturalmente esto sería aproximadamente igual, pues si yo quiero ser más preciso porque estoy tomando términos hasta el segundo orden, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir que la derivada de f de x, la segunda derivada de f de x con respecto a x, entonces esto es aproximadamente igual a f de x más de x menos 2f de x más f de x menos delta x, ¿cierto? Sobre delta x al cuadrado. Entonces esta aproximación es mejor en la medida que delta x sea más pequeño, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y igualmente, para el caso temporal, yo podría tener, por ejemplo, segunda derivada de g de t con respecto a t sería aproximadamente igual a g de t más delta t menos 2 veces g de t más g de t menos delta t, ¿cierto? Entonces, y esto sería dividido delta t al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a reemplazar estas expresiones
en esta ecuación diferencial parcial acá. Listo. Para eso necesitamos tener un esquema de discretización, o sea, saber qué es lo que estamos discretizando, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos discretizando es esto. Nosotros podemos hacer un diagrama acá, donde este, por ejemplo, va a ser el eje psi de xt. Este, digamos que va a ser el eje, eh, a ver, este sería el eje X. Pero un segundo, entonces te va arrancando. Listo, entonces hagamos y este otro eje en esta dirección. Este es el eje del tiempo, ¿sí o no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar estas lineecitas acá para que me digan cómo va a ir evolucionando temporalmente mi solución en la medida que se está propagando, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo un solitón, por ejemplo. Entonces aquí, en este instante de tiempo, ¿cierto? Mi solitón y en esta posición. Entonces yo tengo esta posición acá y este instante de tiempo. Tengo mi solitón acá así. Y él se está propagando en la medida que se propaga en el espacio, también se propaga en el tiempo. Entonces acá, en este instante de tiempo, para este punto en el espacio, entonces esto sería x1, esto sería x2, entonces tengo este otro solitón acá. Ahora, en este punto en el espacio, por ejemplo, y en este punto en el tiempo, entonces tendría por acá otro solitón así, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces esto es digamos, como un perfil espaciotemporal de cómo se está propagando mi solución en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Esto es espacio-tiempo, el espacio en una dimensión. Entonces, básicamente lo que yo quiero saber es en cada uno de los puntos sobre este plano, ¿cierto? En estos puntos de acá, ¿cuánto vale mi función? ¿Cierto? Eso es esencialmente lo que yo quiero saber en cada uno de estos puntos. Esto es para un tiempo fijo, por ejemplo, T1, ¿cierto? Entonces, para otro tiempo fijo T2. Entonces, en cada uno de estos puntos acá, yo quiero saber cuánto vale mi función. En cada uno de estos puntos acá, para un punto fijo, para un tiempo fijo T3, yo quiero saber cuánto vale mi función. Entonces, este realmente es el trabajo de la solución numérica de una ecuación diferencial. ¿Sí o no? Esto es lo que hay que hacer en realidad. Entonces, yo puedo escribir acá discretización. ¿Cómo es el proceso de discretización? Entonces voy a tener un plano. Ahora dibujemos simplemente el plano. Vamos a dibujar acá. Entonces, este sería el eje temporal y este de acá sería el eje espacial. Lo que yo tengo que decidir para poder discretizar es cada cuánto tiempo y cada cuánto espacio. Entonces voy a tomar puntos. Eso en física computacional, bueno, nosotros lo llamamos física computacional, pero entonces en análisis numérico se llama step size. Entonces para X, entonces en el espacio, tenemos un step size delta X y en el tiempo tenemos un step size delta T. Hay todo tipo de métodos complicados para uno, digamos, implementar este tipo de soluciones. Hay, por ejemplo, algo que se llama multigrid, ¿cierto? Entonces, en la rejilla, esto se llama una rejilla donde usted va a discretizar, usted no solamente va a tener, no solamente va a tener un step size, sino que puede tener
varios, ¿cierto? Dependiendo de la región en el plano donde esté discretizando, usted puede cambiar esto de acá. O sea, que esto per se depende de X y de T. Lo mismo este de acá también, ¿cierto? Esos son métodos más complicados. Un método más fácil se llama el método de diferencias finitas uniformes. Estas son las aproximaciones de la segunda derivada en diferencias finitas, ¿cierto? En este caso vamos a tomar diferencias finitas uniformes, es decir, cualesquier dos puntos de este plano se encuentran a la misma distancia el uno del otro, los que sean. Entonces vamos a hacer lo que nosotros llamamos un grid. Esto es un grid, ¿cierto? Entonces vamos a dividir el plano para tiempos constantes. Acá esto sería, por ejemplo, T1. Esto acá sería T2. T3. T4. T5. Etcétera, etcétera. Entonces acá vamos a dividir el espacio, ¿cierto? Estamos dividiendo el espacio. Y en cada punto intersección, entonces yo voy a querer saber cuánto vale mi función en ese punto, mi solución. Y para poder saber eso, necesito saber en cada uno de estos puntos cuánto vale mi estímulo, ¿cierto? Y en cada uno de esos puntos, cuánto vale la derivada. Entonces, por ejemplo, vamos que yo no etiqueté esto de esta forma acá. Y vamos a suponer, por ejemplo, que este es el punto. Coloquemos este punto acá. A ver, digamos que esto es, no. Etiquetemos esto con la letra N, ¿cierto? Y esto con la letra I, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Que este punto de acá es el punto donde yo voy a tener la solución. La solución va a ser psi sub I super N, ¿cierto? Entonces, psi sub I super N corresponde a la discretización de psi de X, T, ¿cierto? X evaluado en XY y T evaluado en T super N, ¿cierto? Entonces, el índice para el tiempo lo va a colocar arriba y el índice para el espacio lo va a colocar abajo, ¿cierto? Da subíndice y superíndice. Ahora, póngame cuidado. Si yo quiero evaluar la segunda derivada o aproximar la segunda derivada, no solamente necesito este de acá. Si ustedes se dan cuenta, este de acá sería psi sub I más 1 super N para un tiempo fijo. Este sería psi sub I super N y este sería psi sub I menos 1 super N. O sea que yo necesito, además del punto donde estoy discretizando, necesito conocer la función en otros dos puntos para poder aproximar la segunda derivada. Necesito conocer la función acá, psi sub I menos 1 super N, y la función acá psi sub I más 1 super N, ¿cierto? Para poder calcular la segunda derivada o aproximar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada sería psi sub I más 1 super N menos 2 psi sub I super N más psi sub I menos 1 super N sobre delta X al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre psi al cuadrado. Cogemos esto en azulito acá. Por la discretización de la segunda derivada con respecto al tiempo. O sea que esto sería psi. Y esta parte de acá sería psi sub, para I fijo sub I super N más 1 menos 2 veces psi sub I super N más psi sub I super N menos 1. ¿Cierto?
Entonces esto acá dividido delta t al cuadrado. Muy bien, entonces para yo conocer la derivada temporal, necesito conocer en este punto, necesito saber este punto de acá, que sería psi sub i super n menos 1, y este punto de acá, que sería, perdón, este de acá, que sería psi sub i super n más 1, ¿cierto? En el espacio, si yo discretizo esto en dos dimensiones, esto va a ser un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces, pero ya vamos a ver. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la función. Esto es igual a la función alfa por f, que es el estímulo, evaluado en dónde. Este va a ser f evaluado en xi y evaluado en t super n, ¿cierto? Y esto por notación lo conocemos como f sub i super n, ¿cierto? Muy bien, entonces de acá podemos despejar y vamos a hallar una ecuación para poder solucionar lo que llamamos propagar en el tiempo, lo mismo que hicimos en el taller con la ecuación de Schrödinger y el paquete de ondas, pero acá numéricamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? A ver, voy a multiplicar todo por si al cuadrado. Listo. Multiplico todo por si al cuadrado y quiero despejar este término de acá. Entonces, me va a quedar psi sub i super n más 1 menos 2 psi sub i super n más psi sub i super n menos 1 igual a, esto quedaría como, este coeficiente importante, lo que voy a escribir acá, esto es c por delta t sobre delta x al cuadrado, que multiplica a psi sub i más 1 super n menos 2 psi sub i super n más psi sub i menos 1 super n, ¿cierto? Entonces, si esto acá sería menos c al cuadrado por f sub i super n, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer de acá? Acá voy a despejar psi sub i n más 1, ¿cierto? Ya vamos a ver lo chévere que es esto. Entonces, esto es psi sub i super n más 1. Entonces, ¿cómo queda? Esto va a quedar como 2 psi sub i super n más psi sub i super n menos 1 más un coeficiente que lo vamos a llamar CFL, este coeficiente al cuadrado, que multiplica a psi sub i más 1 super n, ¿cierto? Menos 2 psi sub i super n más psi sub i n y menos 1 super n, ¿cierto? Menos c al cuadrado por f i super n. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Para todo tiempo, si yo conozco la condición inicial, es decir, yo sé que la tengo que conocer. Conociendo acá, como esto es de segundo orden, necesito conocer f, ¿cierto? Más bien sí, de x, 0, ¿cierto? Y por ser de segundo orden, también tengo que conocer sí, punto de x, 0, ¿cierto? Esas son las dos condiciones iniciales que yo tengo que conocer. Por lo tanto, para un n particular, yo tengo que conocer la función solución en el instante anterior n y dos instantes anteriores n menos 1, ¿cierto? A ver, Profe, dime. ese término ahí con n-1 es negativo. Sí, es negativo, tienes razón, gracias. Entonces, usted conociendo estas dos condiciones iniciales, entonces ya puede conocer la solución para cualquier tiempo, ¿sí o no?
Entonces, las condiciones de frontera van en otro lado. Las condiciones de frontera, hay dos tipos de condiciones de frontera. Las que yo quisiera que ustedes implementaran se llaman reflecting boundary conditions. Listo. Bueno, muy bien. Entonces así nos va a quedar la solución numérica para la ecuación de onda no homogénea en una más una dimensiones, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿cómo quedaría en dos dimensiones, por ejemplo? En dos más una dimensiones. Bueno, esto es un poquito más complicado porque realmente nosotros no podríamos, digamos, dibujar la discretización muy bien, ¿cierto? Entonces, podemos dibujar la discretización en el espacio, pero no le podemos añadir el carácter temporal que necesita. Esto sería, por ejemplo, Y. Y esto acá sería X. ¿Sí o no? Entonces, eh, mm, vamos a ver. Entonces yo puedo discretizar el espacio de la misma forma como discreticé el espacio-tiempo anteriormente. Entonces acá discretizo en dirección Y. Bueno, hagamos la discretización, hagámosla más fina para que podamos ver bien los puntos que tenemos que dibujar. Entonces, menos fina, perdón. No más, sino menos fina. Entonces, discreticemos cada dos cuadritos. Ah, bueno, naturalmente, aunque de pronto esto es un poco obvio, pero entonces acá, esta diferencia de acá sería delta t, el step size en el tiempo, y esta diferencia de acá sería delta x, el step size en el espacio, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona esto acá. Entonces vamos a discretizar de esta forma. En y en X discreticemos de esta forma. Entonces, por ejemplo, lo que yo quisiera saber es si este de acá es X sub I, por ejemplo, y este de acá es Y sub J. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto vale la función psi sub IJ en un tiempo n, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a descubrir a continuación es una cosa bastante interesante y es que ahora en dos dimensiones necesitamos saber los cuatro vecinos, ya no los dos vecinos, sino los cuatro vecinos de este valor de la función escalar ahí, ¿cierto? Dibujémosla acá. Necesitamos acá cuatro vecinos, no dos, sino cuatro, ¿cierto? En una dimensión son dos, en dos son cuatro y en tres dimensiones son ocho vecinos, ¿cierto? Pero esto en tres dimensiones pues ya, por lo menos a mí se me sale de las manos gráficamente, ¿cierto? Se podría dibujar, ¿cierto? Pero yo no sería capaz, eso digamos es seguro, pues. Entonces, para yo poder calcular la segunda derivada, o más bien el laplaciano, voy a necesitar cuatro vecinos de este punto, ¿sí o no? Voy a necesitar este vecino de acá, ¿cierto? ¿Que va a ser quién? Este va a ser psi sub i, j más 1 super n.
Voy a necesitar este vecino de acá, que va a ser psi sub i, j menos 1 super n. Voy a necesitar este vecino de acá, que va a ser psi sub i menos 1, j super n. Y este vecino de acá, que va a ser psi sub i más 1, j super n. Para yo poder evaluar el laplaciano de la función en ese punto, necesito 4 vecinos, ¿cierto? Entonces, naturalmente, ahí es donde va la dinámica espacial, en la discretización de las derivadas. Entonces, vamos a mirar a ver cómo quedaría esta vuelta acá y por qué necesito 4, ¿sí o no? Entonces, ahora para el laplaciano en 2 dimensiones, decide xy. Entonces, esto sería la derivada segunda decide xy con respecto a x más la derivada segunda de xy con respecto a y. Y esto entonces sería, a ver, nosotros sabemos que esto sería, por ejemplo, psi de x más delta x menos 2 psi de xy. A ver, coloquemos la dependencia de y acá. Psi de x más delta x, y menos psi de xy multiplicado por 2 más psi de x menos delta x, y, ¿cierto? Dividido delta x al cuadrado. Entonces esta sería la parte para la derivada segunda con respecto a x acá, más psi de x, y más delta y. Entonces acá estoy derivando con respecto a y menos 2 psi de x, y más psi de x, y menos delta y. Dividido delta y al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? En el caso tal, vamos a hacer un caso, digamos, que sea más simple, que digamos no estamos acá cometiendo ningún pecado porque si la geometría es relativamente sencilla, podemos hacer esto. Este es delta x y este es delta y. Entonces, si delta x y delta y son iguales, y digamos que esto es igual a delta, ¿cierto? Entonces, este laplaciano se puede simplificar mucho, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos sumar esos dos términos de ahí y podemos decir que esto entonces va a ser psi de x más delta x, y, ¿cierto? Más psi de x menos delta x, y, menos 4 veces psi de xy, más psi de x, y más delta y, más psi, segundo, menos 4 psi de xy, más psi de x, y más delta y, más psi de x, y menos delta y, ¿cierto? Dividido delta al cuadrado, ¿cierto? En términos de la notación que yo estoy utilizando, yo podría escribir que el laplaciano de psi es simplemente psi sub i más 1, j, super n para un tiempo fijo, más psi
sub i menos 1, j super n menos 4 psi sub i j super n más psi sub i, j más 1 super n más psi sub i, j menos 1 super n sobre delta al cuadrado. Entonces esta sería la discretización para el laplaciano en 2 dimensiones. Ya me imagino que ustedes se imaginan cómo sería la discretización para el laplaciano en 3 dimensiones. Yo esta vaina pues no soy capaz de dibujarla, ¿cierto? Sería como un cubito. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en la ecuación de onda, ¿cierto? Entonces, naturalmente, ¿qué vamos a tener también para la derivada temporal? Pues eso va a quedar lo mismo, porque acá todavía estamos trabajando en una dimensión temporal. Entonces, bueno, esto realmente es aproximadamente igual a, esto sería psi sub i j super n más 1 menos 2 sub i j super n más psi sub i j super n menos 1 sobre delta al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la ecuación de onda? La ecuación de onda sería laplaciano escalar de psi menos 1 sobre psi al cuadrado, segunda derivada de psi, con respecto a t igual a alfa por f de x, y y t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces voy a despejar de nuevo, voy a despejar la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar así. Me queda, a ver, psi sub ij super n más 1 menos 2 psi sub ij super n más psi sub ij super n menos 1 dividido delta cuadrado. Esto sería igual a menos c cuadrado alfa f sub i j super n. Discretizando a f en esta rejilla que yo tengo acá también. Necesito ver los puntos de f o cuánto vale f en cada uno de estos puntos. Sería f sub i j super n, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá, entonces, ¿cómo queda esto? Multiplico ambos lados por menos i al cuadrado, ¿sí o no? Y entonces paso el laplaciano para el otro lado, entonces me quedaría más si al cuadrado sobre delta al cuadrado que tengo acá, ¿cierto? Que multiplica a si sub i más 1, j super n más si sub i menos 1, j super n menos 4 veces si sub i j super n más si sub i, j más 1 super n más si sub i j más 1, perdón, j menos 1, j menos 1 super n, ¿cierto? Entonces ahí ya, digamos, puedo despejar si sub i j super n más 1, ¿cierto? Entonces de acá me queda que necesito este man de acá, saber cuál es el valor de la onda en el tiempo n más 1. ¿Sí o no? Y para eso necesito saber cuál es el valor de la onda en el tiempo n y en el tiempo n menos 1 debido a las condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, si sub i j n más 1, entonces va a ser igual a 2 si sub i j super n menos si sub i j
super n menos 1 menos, entonces esto quedaría acá como c al cuadrado delta t al cuadrado, ¿cierto? Por f sub ij super n y acá la constante alfa. Y acá quedaría lo siguiente, quedaría más delta t c sobre delta, todo al cuadrado. Ese delta queda como medio raro así. Hagamos más bien esto como un delta s. Vamos acá, delta s al cuadrado. Listo. Porque si no, para que fuera a cancelar con ese delta, con el delta del t. Entonces sí queda como rarito. Listo. Entonces acá esto queda delta s, ¿cierto? Que multiplica entonces así sub i más 1, coma j super n más si sub i menos 1, coma j super n menos 4 si sub i j super n más si sub i, coma j más 1 super n más si sub i, coma j menos 1 super n, ¿cierto? Entonces acá ya podemos propagar si sub i j n más 1 para cualquier tiempo conociendo las condiciones iniciales, es decir, conociendo si de xy, 0 y conociendo si de xy, 0 punto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, este término de acá, este término que yo tengo acá es un término muy conocido. Este de acá se llama el término Courant-Friedrich-Levy. Listo. Y típicamente dice CFL. Entonces, CFL es C por delta T sobre delta S. Lo que me está diciendo este término es que la forma como usted va a escoger delta S y delta T está restringida por la velocidad de la onda. O sea, usted no puede escoger esto de cualquier forma. Si la onda va muy rápido en el tiempo, si la onda es de alta frecuencia, entonces básicamente para usted escoger este CFL en un rango, usted tendría que fijar delta T pequeño y fijar delta S, digamos, relativamente grande, ¿cierto? Entonces, o al revés, dependiendo de la dinámica. Para usted poder solucionar esto, entonces, esto depende de la velocidad de la onda. Entonces, esto, digamos que es ahí bastante interesante cómo se juega con esto. Les voy a enviar con Valentina una foto de cómo, por ejemplo, si nosotros consideramos un estímulo, en todo el origen, en X0, Y0, cómo se vería la solución de esta onda en el tiempo. Es decir, cómo se comienza a propagar esta onda en el tiempo si las condiciones de frontera son reflecting boundary conditions, ¿cierto? Eso significa que cuando la onda llega a la frontera, no se absorbe la onda, sino que se refleja. Entonces se generan unos procesos de interferencia, ¿cierto? Que esto es más realista, aunque también hay absorbing boundary conditions, ¿cierto? Coloquemos acá los dos tipos de condiciones de frontera. Entonces hay reflecting boundary conditions y hay absorbing boundary conditions. Entonces, si yo tengo reflecting boundary conditions, la solución va a dar como algo así. Entonces les mando la foto.
Esto lo que les voy a mandar es una gráfica para diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces, cuando yo comienzo a iterar en el computador, esta gráfica es una gráfica para diferentes tiempos. Listo. Entonces, ahí les mandé la gráfica con Valentina. En la medida que el tiempo va pasando, ustedes pueden ver que el estímulo o la perturbación, esto puede ser, por ejemplo, un lago, ¿cierto? O un estanque de agua y usted tirar una piedrita como en toda la mitad, entonces el estanque se comienza, digamos, a perturbar, ¿cierto? Entonces las ondas, ahí estas ondas de materia, pues, se comienzan a desplazar. O la energía que nosotros le estamos suministrando al tanque se comienza a propagar en el espacio bidimensional y como ustedes pueden ver, como pasaría, por ejemplo, en un cubo de agua, entonces las ondas comienzan a interferir y se comienzan a formar, digamos, estos valles y estas crestas y se ve bastante interesante la solución a esta ecuación de onda eh, en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, para ondas, eso también aplica para ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden considerar que en el caso de las ondas electromagnéticas que tenemos nosotros para, por ejemplo, este potencial escalar y este potencial vectorial, ustedes podrían considerar, digamos, una densidad de corriente o una densidad de carga puntual, ¿cierto? Usted va a colocar una densidad de carga en un punto y va a mirar entonces el potencial en el tiempo, cómo se comienza a propagar, ¿sí o no? Entonces acá tenemos básicamente dos formas de solucionar las ecuaciones. Entonces, two solutions. Tenemos una solución in terms of Green's functions. Que ustedes del taller ya la conocen, del taller parcial. Y tenemos una segunda solución que es numerical propagation. ¿Por qué se llama esto propagación numérica? Porque resulta que si ustedes ven la estructura de esta expresión acá en diferencias finitas, entonces nosotros tenemos que estamos propagando la solución en el tiempo, es decir, dada la función en n y en n-1, ¿cierto? Y sus diferencias finitas, en i más 1, en i menos 1, en j más 1 y en j menos 1, entonces nosotros podemos obtener la función ij en un tiempo n más 1, o sea, estamos propagando hacia adelante en el tiempo. Esto también se puede hacer hacia atrás en el tiempo, ¿sí o no? Entonces tengan eso, digamos, presente. Esto es una propagación hacia adelante en el tiempo. Pero usted, por ejemplo, podría conocer el tiempo en n más 1 y calcular n menos 1. También se podía hacer así, ¿cierto? Entonces, de cualquiera de las dos formas se podía hacer. Bueno, chicos, entonces ya yo creo que con esto, digamos, podemos dar por terminada la parte electromagnética de teoría de campos electromagnéticos que nosotros deberíamos de saber. Hemos hecho Helmholtz, hemos hecho estática, hemos hecho dinámica, hemos visto cómo solucionar dinámica. Faltaría una última cosa importante y sería cuáles son los efectos del confinamiento de un campo electromagnético sobre la solución, ¿cierto? Y eso nos llevará a algo muy interesante que se llama la condición de cuantización, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que la cuantización no es única y exclusivamente de la mecánica cuántica. En electrodinámica clásica podemos tener cuantización también. Lo que es único de la mecánica cuántica no es la cuantización de la energía, es otra cosa. Otro tipo de cuantización, no la de la energía, es otra cosa, ¿cierto? Nosotros podemos ver que vamos a ver que el vector de onda en este tipo de problemas también está cuantizado, ¿cierto? Entonces, y entonces ya después entonces formulamos una teoría lagrangiana, eso lo hacemos el miércoles, para la teoría del electromagnetismo. Entonces ya podemos tener, digamos, un esquema general de campo. Sí, Fernando, ya voy. Entonces ya podemos tener un esquema general de campo para trabajar el electromagnetismo. Un segundo, entonces esto es J. David. A ver. Arroba
¿Cómo es que es esto? Ya, @utp.edu.co. Listo. Entonces ahí, ya en estos términos, digamos, yo diría que lo más importante y lo más interesante que en el nivel en el que ustedes se encuentran, se puede conocer de la teoría cuántica de la teoría clásica de campos, ya diría yo que lo conocen, ¿cierto? Ya el resto ustedes digamos que lo pueden indagar y lo pueden escudriñar, dependiendo de su propio interés. Entonces yo creo que hasta acá, terminando con la teoría lagrangiana del campo electromagnético, yo creo que hemos hecho un trabajo relativamente decente en estas semanas de teoría clásica de campo, ¿cierto? Nos faltarían unas clasecitas de relatividad especial para poder afrontar el taller parcial, no muchas. Todavía no, yo tengo unos ejercicios ahí, pero todavía no he decidido cuál de los ejercicios es como el más apropiado teniendo en cuenta la situación, ¿cierto? Ejercicio de relatividad. Lo voy a pensar y también voy a pensar un ejercicio sobre tensores, ¿cierto? Sobre todo el tensor antisimétrico de Maxwell. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Yo trato de definir eso este fin de semana, chicos, para que ustedes sepan más o menos el martes o el miércoles cómo es la cosa. Listo. Esperemos que pueda ser el lunes. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos. Entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes. ¿Les parece? Jamir, ¿usted al fin necesita una asesoría hoy o cómo es la cosa?